Hoy 24 de noviembre, realizamos la narración de la vida de nuestra Santa Flora de Córdoba. Te rogamos que te suscribas y nos dejes un like para continuar con nuestra labor diaria del Santoral. Santa Flora de Córdoba fue condenada por apostasía en el año 851. El día de su ejecución pública hizo la señal de la cruz antes de morir. Flora es un nombre femenino de origen latino cuyo significado es flor. En la década del 850 y 860 tuvieron lugar en Córdoba persecuciones religiosas contra los cristianos que provocaron la muerte de unos 50 mártires mozárabes. En Al-Ándalus, hasta el siglo XI, la Iglesia mantuvo su organización, aunque en una situación muy precaria. Los mozárabes, cristianos hispanos, mantenían su organización, cultura y religión, con cierta cobertura legal. Pagaban sus impuestos y respetaban al emir. Sin embargo, tenían algunas restricciones con respecto a los musulmanes con la finalidad de incitarlos a que se convirtieran al Islam. La fuente más fiable sobre las vidas y martirios de Flora y María es San Eulogio, que las conoció personalmente y fue testigo de su martirio. Flora nació en Córdoba. Era hija de madre cristiana, natural de Ausinianos, la actual Villarrubia de Córdoba, y de padre musulmán, natural de Sevilla, que se establecieron en Córdoba. El matrimonio tenía varias hijas y un hijo. Flora era la pequeña. Las hermanas fueron educadas en la fe cristiana de su madre y el hijo en la musulmana de su padre. Flora era muy devota y practicaba el ayuno a diario. En plena adolescencia, Flora y sus hermanos quedaron huérfanos de padre. Hasta ese momento había practicado libremente el cristianismo, pero, a partir de entonces, su hermano, de fe musulmana, intentó la conversión de sus hermanas. Las hermanas se convierten, pero Flora se mantiene firme en sus creencias. Flora finalmente huye y se esconde, pero ante las represalias que su hermano tomaba con algunos clérigos a los que acusaba de esconderla, regresó a casa. Allí se ratifica en su fe. El hermano la intenta convencer con promesas y amenazas. Como Flora no cede, su hermano la lleva ante el tribunal, donde confiesa ante el cadí el ser cristiana y el haber consagrado a Dios su virginidad. Flora fue torturada, desollada su cabeza por flagelación. Esta tortura consiste en ser azotada por 2 verdugos sin compasión en la cabeza hasta que quedó desnudo el hueso de la cabeza. Llevada a su casa para ser curada e intentar convertida al Islam, pero no reniega de su fe y nuevamente vuelve a escapar. Permanece un tiempo en casa de un cristiano y luego en Osaria, la actual Torredón Jimeno. Se encontró con María en la iglesia de San Acisclo cuando rezaba para soportar el martirio. Decidieron entregarse juntas. María fue condenada por blasfemia tras condenar a Mahoma ante el tribunal y Flora por apostasía, en el año 851. Flora se presentó voluntariamente ante el cadí. Junto con María, las trasladaron a un calabozo y, llegado el día de la ejecución, fue públicamente degollada tras haber signado la señal de la cruz. Su cuerpo quedó expuesto para escarmiento y, tras unos días, arrojado al río Guadalquivir. Las cabezas de Flora y María se depositaron en la iglesia de San Acisclo. El santoral de hoy, martes 24 de noviembre, homenajea a Santa Flora de Córdoba y a Santa María de Córdoba, mujeres mozárabes, vírgenes y mártires en tiempos del emir Omeya Abderramán II, en la persecución llevada a cabo por los musulmanes contra los cristianos. Aquí terminamos el relato de la vida de Santa Flora de Córdoba. Les rogamos que se suscriban a nuestro canal y compartan con sus seres queridos las historias que publicamos de los santos diarios. Les deseo un lindo día y nos vemos mañana con un nuevo santo. Muchas gracias. Adiós.